Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy. Bueno, pues lo primero, pediros disculpas porque en el vídeo del lunes os dije que me dijerais qué villano os apetecía contra Valkyria. He tenido que escoger yo, no me daba cuenta que tengo que grabar todos estos vídeos seguidos. Voy a ir barajando, ¿vale? Mientras os cuento. Entonces, bueno, pues he tenido que elegir. He escogido a Cloud, primero porque la verdad me apetecía bastante. Ya llevaba bastante tiempo que queriéndolo traer otra vez al canal. Y el tema es que, bueno, yo os mencionaba Fórmula Mutagénica, pero vi que Empe subió fórmula mutagénica, precisamente con Valkyria. Entonces he dicho, bueno, pues para darles un poco de variedad, lo voy a cambiar, ¿vale? Y voy a traeros pues a otro de los villanos que un poco se caracteriza por tener buenos esbirros, ¿no? Y luego pensé en traerlo en experto, pero me pareció un poco injusto, tanto para Valkyria como para vosotros, porque si lo jugamos en experto, podría parecer que Valkyria es peor de lo que en realidad es su deck, ¿no? Si lo comparamos pues con todas las partidas que más o menos vamos trayendo al canal, que están yo creo que todas en normal. Y, y luego el otro tema, voy a ir haciendo la preparación, que es buscar la red de defensa. Y luego el otro tema es que a lo mejor experto me obliga a jugar pues más rápido o bueno, de una manera más agresiva o lo que sea, y no acabáis de ver todas las cartas. Entonces también es un poco injusto para vosotros que no podáis ver todo, ¿no? Ahora ya barajamos con la obligación del héroe. Nos dice que coloquemos la red de defensa. Obviamente vamos a jugar con señores del mal para meter más esbirros y a ver qué tal va esta estrategia, este arquetipo de esbirros preconfigurada que trae Valkyria. Vamos a colocar 3 de amenaza en la red de defensa y vamos a darle la vuelta a esto. Cuando se muestra esta carta, descarta cartas del mazo encuentros hasta que se descarte un esbirro. Espera, esto está un poco ahí ahora. Ok, pues venga, vamos a descartar aquí hasta que salga el primero. Fundidor. Ok, fundidor. Muy bien. Vale, pues nos tocaría a nosotros. Vamos a robar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. Vamos allá. A ver. El halo de muerte. Esto me lo voy a descartar porque la preparación me lo va a dar. El salón de los héroes. Vale. Me interesa. Troj. Bueno, podría valer. Vale, me voy a quedar esta mano. Venga. Vamos a robar. Perfectísimo. Ahora, preparación. Aparta mejor halo de muerte a un lado por el juego. O sea, esto se va a apartar. Y ahora nos toca. Y ahora nos toca. Ese señor tiene bastante vida, ¿eh? El jugador enfrentado debe defender contra los ataques de fundidor con un aliado que controle, si puede. Vale. Huh. Vamos a, por dos, vamos a jugar al Salón de los Héroes. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a jugar elegir entre los caídos. Nos vamos a buscar un esbirro. Que va a ser... Había unos mercenarios, aquí está, el traficante de armas, este. Traficante de armas, solo 2 de vida. Vale. Y robamos 2 cartas. Esta carta es muy buena, ¿eh? Elegir entre los caídos. Robamos 2 cartas. Nos ponemos el esbirro que nos da la gana de todo el deck. Incluso de la pila de descartes. Pues buenísima. Puedes estar siempre con el mismo esbirro. Robamos 2. 1, 2. Podríamos jugar a Ángela. Pero a lo mejor no compensa. Creo que ahora mismo no compensaría a lo mejor Ángela, ¿no? Vamos a... Ay, es que Aragón... Es que no tenemos suficiente. Bueno, por una. Vamos a vincular el halo de muerte a este hombre. Vamos a pegarle 2. Cae derrotado. Desvinculamos esto. Preparamos a Valkyria y le ponemos aquí un contador. Vamos a poner un cochinillo ahí al fuego, haciéndose. Rosita. Vamos a jugar un elegir entre los caídos. Buscamos un esbirro en el mazo encuentros en la pila de descartes. Lo ponemos en juego. Robamos 2 cartas. 1 y 2. El Bifrost. El Bifrost puede ser interesante. Podríamos ahora... pero habría que pagar a Thor.
Vale, vamos a... Ah, no nos llega, ¿no? No nos llega. No nos llega porque uno sería para pagar el Bifrost. Nada, demasiado, demasiado, demasiado. Ah, mm, Por uno, claro, no tenemos daño. Vamos a poner el halo de muerte aquí. Vamos a pegar de 2. Cae derrotado. Desvinculamos esto. Nos preparamos. Le ponemos otro cochinillo al fuego. Estoy pensando en gente. Creo que por 2 jugaría a Trog. Es que el Bifrost ahora mismo no nos compensa tanto. Porque solo nos queda un aliado Asgard en el mazo. Que es Thor. Y lo único, jugar a Ángela. Pero es que este señor... Si nos pega a nosotros va a pegar de bastante. Va, me voy a quedar a Aragorn. Voy a jugar a Trog. Entra con un estado duro porque estamos enfrentados a un esbirro. Y vamos a pegar de 2. Vamos a pegar de 2. 1 y 2. Y damos turno. Bueno, un turno bastante largo, este primer turno. Pero bueno, es lo que hace Valkyria, ¿no? Un poco. Creo, intuyo. 1, 2, 3, 4, 5. Si veis que tengo algún fallo, gente, ya lo siento, ¿eh? Porque estoy aprendiendo a jugar con el deck. Vale, esto nos queda por aquí. Damos turno, una amenaza. Ahora el villano ataca. No nos vamos a defender. Nos da un poco igual. Porque tampoco tenemos un gran ataque. Prefiero tener recursos en mano. Ataca de 0, 0. Bueno, bien. Ahora, el jugador enfrentado debe defender contra los ataques de fundidor con un aliado que controle, si puede. Vale, nos defendemos con Trog. Nos hace 3 daños. Trog pierde el estado duro. Y carta de encuentros. Cloud ataca. Si este ataque inflige daño, coloca una amenaza sobre el plan principal. Ataca de 3. Wow. Y descarta una carta de tu mano al azar. Vale. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a coger un dado. Tiramos. El 4. 1, 2, 3 y 4. Nos descartamos de esto. Ahora nos hace 3 daños. Vale. Y ponemos uno de amenaza por la carta de encuentros. Vale, nos toca. Joder, no tenemos grandes cosas ahora, ¿eh? No tenemos grandes cosas. La verdad, no tenemos nada, realmente. Pues, ¿qué queréis que os diga? Voy a montar mesa, gente. Vamos a pagar 2 para jugar esto. Vamos a pagar 1 para vincular esto. Y por 2 no le hago nada. Voy a empezar a quitar aquí algo de amenaza porque si no esto se nos puede ir, ¿eh? Se nos puede ir. Espero que ahora hacer bien lo del recibir vida. Realmente ahora estamos en vez de a 12 de vida, estamos a 16, ¿vale? Sí, sí. Y ganamos el rasgo aéreo. Bueno, ok. Porque hubo una partida que lo hice mal, gente. Vale. Preparamos y robamos. Es que este señor ahora nos va a matar a Trog. Bueno, ok. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya lo siento de Trog, pero es lo que hay. Mientras montamos mesa, 2, 3, 4, 5. Y esto es la lanza que nos da defensa. Prefiero la espada, la verdad. Una amenaza al plan. Esto se va a 3. De momento no podemos quitar amenaza de ese plan mientras esté la red de defensa. Un poco lenta Valkyria, ¿eh? Ahora nos ataca Clau. No vamos a defender. Inflige un daño a cada héroe. Y si esta activación inflige daño, agota tu héroe. Madre mía. Madre mía. Perdón, si esta activación... Sí, bueno, pero la activación... Sí, no hizo daño como tal el ataque, pero sí la activación, porque implicó hacernos un daño con esto. Yo entiendo que sí, ¿eh? Si fuese el ataque ya tendría más dudas. Por favor, si me lo podéis resolver en los comentarios, yo entiendo que me tengo que agotar, ¿eh? Y ahora nos hace 3, defendemos con Trog, muere Trog,
Carta de encuentros. Sufres 2 de daño. Clau se cura 2 de daño. Bueno, pues sufrimos 2 daños. Nos vamos a 5. Aún no hemos hecho daño y estamos jugando en agresividad. Wow. Vale. Pues poco podemos hacer por aquí. Una vez más. Poco podemos hacer. Vamos a jugar por 1 esto. Vamos a hacerle un daño al villano. Por esto. Ahora... No, es que no podemos hacer mucho. De nuevo. Estamos agotados. Le pasa lo mismo que a Thor. Vamos a curarnos de 4. Vamos a curarnos de 4. Nos quedamos a 2 daños. Y damos turno. ¿Qué turno más raro? 1, 2, 3, 4, 5. No sé si es que estoy robando mal, gente. O qué, pero un turno rarillo. Una amenaza, Clau. Realmente, o sea, es que nos queda inutilizada la heroína, ¿eh? Si no nos podemos preparar. Le pasa exactamente lo mismo que a Thor. Uno de amenaza aquí. Ahora, Clau, o sea, nos ataca y... no tengo nada para defenderme. Me da un poco igual. Son 2. Y una son 3. Más 2, 5. Ahora, si este señor nos ataca, nos defendemos de 3 y no nos haría daño. Y tengo algo para... Sí, pero no lo puedo matar si me defiendo. No, nos vamos a comer 3 daños, gente. Nos vamos a comer 3. Carta de encuentros. Fundidor me ataca. Nos hace otros 3. Madre mía. Estamos a 11 ya. Wow, Wow. Por 2. Vamos a jugar al Valhalla. Ahora nos toca a nosotros. A ver cómo arreglamos esto. Hay que recordar que ahora mismo tenemos 12 y 4, 16 de vida. Estamos a 11 daños. Vale. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Porque aquí hay que intervenir. O sea, lo que no podemos hacer con el icono de crisis es quitar amenaza. O sea, tampoco se puede quitar con esto. Se nos va a ir aquello, ¿eh? Se nos va a ir aquello. Ya rabia. A no ser que... A no ser que intervenimos. Vamos a intervenir de 1. Esto a lo mejor no es lo más óptimo, pero es lo único que puedo hacer. Vamos a atacar aquí. Hacemos... Ah, no. No, no, esto solo es defensa. Nada, nada, que va, ni de coña. No, no podemos hacer eso. No podemos intervenir ahí. Tenemos que atacar nosotros, gente. Tenemos que atacar nosotros. Es que tiene poco ataque Valkyria realmente para ir contra esbirros, gente. Tiene muy poco ataque. Vale, vamos a... Es que ni así, ¿eh? Pero bueno, vamos a atacar. Le hacemos 2 daños. Se va a 4. Se va a 4. Vamos a pagar 2. Le vamos a hacer otros 2. Es que no hay otra manera. Lo derrotamos. Entonces, como lo derrotamos, esto se desvincula. Enderezamos a Valkyria. Ahora, después de derrotar a un esbirro, sumamos 3. Después de derrotar a un enemigo que tenga vinculado el halo de muerte, robamos una carta, curamos 1 de daño a Valkyria. Bueno, un entrenamiento de combate, vale. Algo es algo, gente. Algo es algo. Y creo que me tengo que dar la vuelta. Vamos a hacer que eso pase, pero es que no me queda otra, ¿eh? No me queda otra. Vamos a agotar esto. Tenemos todo este daño encima. Esto, o sea, son 10. Vamos a colocarlo que lo veáis mejor. Son 10. Quitamos 3 contadores. Robamos 3 cartas. 1, 2 y 3. ¿Qué es más importante ahora? Annabel Riggs se agota. Annabel Riggs busca una carta de Valkyria. Vale, vamos a jugar a Annabel Riggs.
Busca una carta de Valkyria entre las 5 primeras. Y añade esa carta a tu mano. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a buscar entre las 5 primeras. 1, 2, 3, 4, 5. Solo podemos coger esta. ¿Y ahora qué dice? Agota Anabel Riggs, busca una carta de Valkyrie entre las 5 primeras cartas. Esa va a tu mano, la dejamos aquí. Devuelve las demás a tu mazo y barájalo. Ok, vale, pues esto está agotado. Ok, y con visitar el Valhalla dice que devuelve a tu mano una carta de Valkyria que esté en tu pila de descartes. Ok, cortamos. Y a ver cómo hacemos esto. Con Brunilda me voy a curar. Vamos a dejarnos en 6 daños. No sé si hay algo aquí que me interese más. Eso va a pasar sí o sí. O sea que no hay mucho que pueda hacer. Defiéndete. Elegir entre los caídos podría ser una opción. Pero casi prefiero la mejora de ataque, gente. Vamos a pagar 2. Vamos a jugar la mejora de ataque y vamos a empezar a prepararnos la mano porque es que si no, no arrancamos, ¿eh? Si no, no arrancamos con este deck. Un deck muy lento, ¿eh? Para ser de agresividad. Eso, uff. Va a haber, yo creo que es un muy buen deck, me da la sensación, pero tienes que cambiarle cartas. Tienes que cambiar cartas a generar recursos y a poder buscarte bien las cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Golpe velador, resolver el problema. Vale, la espada, vale. Vamos a empezar a tener ataque, defiéndete, por fin. Madre mía. Madre mía. Es que, ostras, qué duro, ¿eh? 1 de amenaza, esto se va a 5, va a saltar igualmente, o sea, nos da un poco igual. Si perdemos tampoco pasa nada, gente, no penséis que eso me preocupa. O sea, realmente es por ver el deck, pero me da rabia que es tan lento que no se está viendo guay. Eso va a 5, ahora planifica de 2 y 2 son 4, esto salta, ¿vale? Ahora nos dice, reunión secreta. Clau ha encontrado un comprador interesado en su armamento ilegal. De vosotros depende impedir la transacción, pero el lugar del encuentro está custodiado por secuaces de Clau. Cuando se muestre esta carta, descarta cartas del mazo encuentro hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial. Aquí lo tenemos, estado duro. Y esto pasamos a la 2B. Si llega a 8 perdemos. Y aún no nos hemos quitado red de defensa, solo le hemos hecho un daño a Clau, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Wow. Ok, vamos a ver cuántas cartas han salido de Valkyria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, aquí debería haber 2 más. Vale, vamos a agotar a Anabel Riggs. Vamos a mirar las 5 primeras. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Me voy a quedar... Me voy a quedar, yo creo... Creo que me voy a quedar la mejora. Yo creo que ahora es más interesante. Vale. Y esto lo voy a guardar y lo barajamos. Está bien, Anabel Riggs, ¿eh? Buena aliada, la verdad. Vale. Perdón, estoy leyendo aquí las cartas que tengo, opciones que tengo, porque es que esto ahora... Vale, tenemos 6 de daño. Creo que me voy a dar la vuelta. Tenemos suficiente vida entre la vida de Valkyria y Aragorn. Tenemos que vincular. Tenemos que vincular esto. Esto gana brutalidad. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Por 2. Vamos a hacer un golpe veloz. Vamos a quitar el estado duro. Por 1. Vamos a jugar colmillo. Ahora, si es que no nos da para todo. Si es que no nos da para todo. Por 1 vamos a jugar el halo.
Vale. Ahora creo que lo más interesante es pegar. Pegamos de 1, 2, 3, 4 y 5. Pegamos de 5. Este señor cae derrotado. Desvinculamos esto. Nos preparamos. Le ponemos un cochinillo al Salón de los Héroes. Agotamos el Valhalla, robamos una carta y nos curamos 1 de daño. Wow, demasiadas, demasiadas. Creo que no nos estamos olvidando de nada. Por 1 le voy a hacer resolver el problema a golpes. Quitamos estos 2. Y esta mejora me la reservo para más adelante, gente. Vale, creo que no estoy haciendo nada mal. Restringidas, tenemos 2 restringidas. Supongo que no habrá más. Esto, bueno, esto cae derrotado. Y ahora podríamos pegar. Que ya es que me estaba olvidando después de tantas disparadas. Pegamos de 2, de 3, de 4. Pegamos de 4. Bueno, empieza a funcionar. Empieza a funcionar. Lentito, pero seguro. 5 aquí. Vale, claro. Ojo, que ahora ya pegamos. Estamos en el primer ciclo de baraja también. Tampoco hay que agobiarse. Esto, bueno, mejor apartarlo ahí. Vamos a poner, yo qué sé. Vamos a ponerlo así, yo creo. Mejor. No me convence. Vamos a dejar esto así. Y esto así. Así sí. Así sí. Vale. Robamos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Carta de encuentros que no me gusta nada. No sé si han salido mover ficha. Creo que alguno ha salido. Barajamos. Bueno, a lo mejor todo esto ha sido muy lento. Este primer ciclo de deck. Ya vemos que Valkyria es bastante lentilla hasta que no le salgan las mejoras. Pero creo que ahora vamos a poder reventar a Clau fácil, Fácil. O sea, por lo menos hacerle el daño. No sé si podremos ganar por culpa del tema del plan principal, de la amenaza. Porque Clau también planifica bastante. Por daño yo creo que no nos debería ganar. Pero veremos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Carta de encuentro, se me está olvidando algo y no sé qué es. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, vale, ahora tenemos mejor defensa. Mejor defensa. Pero no sé si nos interesa. Igual ni nos interesa. Fijaos lo que os digo. Defendernos. Vale, venga, vamos a darle turno. Una amenaza al plan. Clau nos ataca de 2. O sea, perdón, de 0. Esto 0. No tiene aumento. Y 2. Nos hace 2. Vamos a 7 daños. Carta de encuentros, carta de encuentros. La primera, mover ficha. Planifica de 2 y pone en juego al traficante. Vale, pues esto se va a 3. Vale, si antes hablo del mover ficha, antes sale. Y ahora, cuerpo de sonido sólido. Vincula esta carta a Clau, gana represalia. Acción de héroe, gasta 3 recursos. Descarta esta carta. Ok, vale, pues nos toca. Nos toca. Por 1, vamos a vincular el halo aquí. Creo que igual me deshago de Thor, Igual me deshago de Thor. Esto hay que gastar. No tengo los recursos para gastar eso. Por jugar un defiéndete, gente. Porque serían 2, le hago 5, se va a 10. Lo eliminamos del todo. Lo eliminamos del todo. Vale, vamos a hacerlo así. Me da rabia, Me da rabia. Me da rabia, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer, gente. Vamos a descartarnos de 3. A ver cómo sale esto. No me lo voy a pensar mucho tampoco, si no se alarga mucho, ¿vale? Hacemos 7 a un enemigo. Si ese enemigo tiene vinculado al halo de muerte. Vale, primero vamos a intervenir aquí. Y ahora sí. Descartamos todo para jugar al defiéndete. Y hacemos 7 daño. Si tiene vinculado el halo, gana brutalidad. O sea que hacemos 2 aquí. 5 a Clau. Eso es por la brutalidad, o sea que no le hemos atacado. O sea que no nos comemos la represalia. Esto se desvincula
Preparamos a Valkyria. Esto sube a dos cochinillos ya al fuego. Ahora, después de que Valkyria ataque y derrota a alguien que tiene vinculado el halo, roba una carta, cura de 1 a Valkyria. Curamos 1, robamos una carta. Vale. Vamos a... Creo que esto se puede hacer, ya me lo diréis. Vamos a vincular esto a Clau. Vamos a pegarle. Le pegamos de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. O sea, este hombre cae derrotado. Cuando sea derrotado, desvinculamos. Preparamos. Vale. Creo que está bien hecho, gente. Esto sigue vinculado porque es el mismo enemigo. Sigue manteniéndose la represalia, entiendo. O sea que yo me la como, la represalia. Y cuando se muestre esta carta, busca una carta de Clau el Inmortal en el mazo de encuentros, en su pila de descartes y muestra la baraja el mazo de encuentros. Vale, Clau el Inmortal, mira, pues está aquí mismo. Vamos a ponerlo. 3 aquí. Recibe más 10 de vida. Recibe más 10 de vida. Ok. Poca intervención aquí en este deck. Poquilla intervención. ¿Qué estoy barajando? Si esto es el descarte, esto nos da igual. Si me doy la vuelta, o sea, si me voy al alter ego ahora, corremos el riesgo de perder. Además, solo tenemos 2 cochinillos en el Salón de los Héroes, ahí al fuego. Casi que nos interesa intervenir, gente. Vamos a dejar esto a 1. Y espero no perder. Vamos a ponerle un daño derivado a Anabel. Y en todo caso, también nos podemos defender con Anabel si sucede alguna cosa rara. Perdón, está a 2, lo acabo de mover. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. 1, 2, 3, 4 y 5. Me da la sensación de que este deck va a ser súper divertido cuando lo tengamos súper pulido, gente. Pero ahora mismo le falta, Vale, entran 2 de amenaza. Se va a 3. Ahora, Clau planifica... No, perdón. Nos ataca de 1. 7 de daño, gente. 7 de daño. Voy a defender con Anabel, gente. Ataca de 1, de 2 y de 3. Perdemos a Anabel. Listo. Esto va por aquí. Y carta encuentros. Y ahora se nos acelera el plan. Vale, esto entra. Después de que Tiburón te ataque, dar una carta estado duro. Se nos acelera el plan. A lo mejor perdemos por plan, ya os lo dije. Complicadillo. Complicadillo, claro. Complicadillo. 18 de vida. Además, el tema de los recursos. ¿Cómo le cuesta a esta mujer los recursos? Vale, y a ver qué tenemos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Uf. ¿De cuánto pegamos ahora? De 2, de 3, de 4 y de 5. De 3, de 4 y de 5. Esta es acción de alter ego. Estoy pensando, gente. Hay que vincularle esto al tiburón tigre, eso seguro. No tenemos manera de desvincular esa represalia. Esto lo vamos a utilizar en alter ego y la verdad, no podemos. O sea que por 1 voy a vincular esto aquí. Como está vinculado, ahora atacamos de 2, de 3, sí, 4, 5, sí, seguimos en 5. Vamos a pagar 2, le vamos a hacer 5 a tiburón tigre. Inflige tanto daño a un enemigo como tu ataque. Creo que aquí solo son 4, ya me lo diréis. Como tu ataque, pero es infligir daño. Entonces infliges tanto daño como tu ataque. Tu ataque base ahora mismo solo son 2, 3 y 4. Son 5 cuando atacas
al enemigo que tiene vinculado. Yo entiendo que es así, gente. Solo le puedo hacer 4. Entonces ahora vamos a hacer 5 aquí. Este señor cae derrotado. Cae derrotado. Esto se desvincula. Vale. Entonces ahora enderezamos a Valkyria. Ponemos esto en 3. Nos curamos de 1. Robamos una carta. Vale. Creo que nada más. Ahora, cuando el enemigo que tenga vinculado el aro de muerte ataque, declara a Valkyria como defensora sin agotarla. Recibes más 2. Vamos a curarnos de 2. Qué difícil es este deck, gente. Vamos a intervenir de 1 aquí para quitarnos Clau el Inmortal. Ahora ya está a 18 de vida, Clau. Y me voy a tener que quedar así, pero es que eso puede saltar, ¿eh? Eso puede saltar. No me puedo ir a alter ego ahora, gente. Vale, pues vamos a dar turno. Vamos a jugarlo con paciencia. Y a ver, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, por lo menos ahora tenemos buena defensa. Por lo menos ahora tenemos buena defensa. Lo que no tenemos es un buen ataque ahora. Vale. Ok. Vale, pues esto sube a 6. Uf, sube a 6. Ahora Clau nos ataca. Creo que me voy a defender con... Bueno, no, estoy a 4. Estoy a 4. Pero también hay que utilizarlas para algo, porque es que si no... Sí, esto me lo puedo permitir, esto, gente. Por 2, o sea, bueno, por 1 juego doncella escudera. Cuando Ah, no, tiene que ser con el halo vinculado, madre mía. Madre mía, pues agotar no me voy a agotar. O sea que nada, que me ataque. Ataca de 1, de 2, de 3. Pues nos hace 3 daños. Nos vamos a 7 daños. Carta de encuentros. Vale, pues esto gana oleada. Porque se muestra. Vincula esta carta a Clau. Uf. Se nos va la partida, gente. Se nos va la partida. Después de que Clau te ataque, cause daño a un personaje, aturde a ese personaje. Se nos va la partidilla. Se nos va. Bueno, a ver cómo hacemos esto. Por 1 vamos a vincular el halo. Aquí. Espero estar haciéndolo todo bien. Pegamos de 2. Bueno, de 2. Pegamos de un montón. Esto cae derrotado. Desvinculamos el halo. Enderezamos a Valkyria. Ponemos esto en 4. Probamos una carta. Curamos de una Valkyria. Elegir entre los caídos. Y ya estaría. Y ahora para atacar a este señor vamos a alucinar. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algo de... tenemos esto. Tenemos esto. La verdad, no nos podemos permitir que nos aturda, yo creo. O sea que sintiéndolo mucho, voy a jugar estas 3 para desvincularle esto a Clau. Y ahora... intervenimos. Es que aunque intervengamos, esto no nos da, gente. No podemos permitirnos el intervenir. Perdón, el irnos al alter ego, que es lo que nos permite robar carta. No nos están saliendo las cartas de intervención. Tenemos que ir con mucho cuidado, gente. Vamos a intervenir aquí. Quitamos 1. Y paciencia. Tener paciencia, yo creo. No nos queda otra. No nos queda otra. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, resolver el problema a golpes. Bueno, esto nos podría permitir irnos al alter ego. 3, 4 y 5. 2 de amenaza, se va a 7. Uf, se va a 7. Creo que lo he estado haciendo bien, ¿eh? A lo mejor hasta he perdido por plan. Yo creo que estamos bien, ¿eh? Ahora, claro, nos ataca. No nos vamos a defender. No nos vamos a defender. Ataca de 1, 2, 3, 4 y 5.
Son 5 y 6 son 11. Tenemos 12, 13, 14, 15, 16 de vida. Carta de encuentros. ¿Ha salido algún mover ficha? Fua, qué miedo me da esta carta de encuentros, gente. Qué miedo me da. Si no, hasta podemos remontar, ¿eh? Si no, hasta podemos remontar. El villano te ataca. El villano te ataca. Tenemos que defendernos, gente. Tenemos que defendernos y vamos a jugar la mejor defensa. Defendemos de 1, 2, 3 y 4. Defendemos de 4. Ataca de 1, de 2, de 3. No nos hace daño. Y nos toca. Vamos a jugar resistencia divina. Nos vamos a curar de 2. Nos quedamos aquí en 1. Vamos a jugar resolver el problema a golpes. Quitamos 1, 2, 3 y 4 de intervención. O sea que esto se queda... Sí, ¿no? Intervenimos bien, ¿no? Son 2, son 3 y son 4. Sí. Nos quedamos a 3. Vale. En 3... eso va a 5, 6, 7, más lo que sea. Es que tenemos... Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. Es que no nos podemos ir al alter ego. Hasta que no salgan cartas de intervenir, no podemos irnos al alter ego. Hay que estar aguantando aquí como unos locos. Y ahora estamos a 9 de daño. Pues hay que seguir, gente. Hay que tener fe en Valkyria, gente. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Esto es una respuesta que podríamos jugar. Ya, pero tiene que ser en héroe. Porque hay que derrotar a alguien. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Vale. 2, 3. Vale. Complicado, ¿eh? Complicado. 5 de amenaza. El villano nos ataca. No nos vamos a defender. Tenemos que hacer algo. Algo. O seguir aguantando. Es lo único. Es que tampoco tenemos buena defensa. Defendemos de 2. Defendemos de 2. Estamos a 9 de daño. Vamos a quedarnos así, gente. Ataca de 1. Agota a todos los aliados que controles. Y 3 más. O sea, son 12 de daño, ¿vale? 12, estamos en 16 de vida. Ok, carta de encuentros. Carta de encuentros. Nah. Mover ficha. Planifica. Nah. Ya está, gente. Hemos perdido. No. Planifica de 2. Si esta activación inflige daño, agota tu héroe. Ojo, aún no hemos perdido. Ojo, aún no hemos perdido, pero poco podemos hacer, ¿eh? Poco podemos hacer, la verdad. Wow. Wow. Qué rabia, gente. Es que solo interviene de 1. No podemos hacer gran cosa, la verdad. Vamos a curarnos de 2. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Pero está complicado. Intervenimos de 1. Esto lo quitamos. Vamos a... ¿Esto qué es? Esto se considera ataque. Nos comeríamos un daño. Pero le haríamos 1, 2, 3 y 4 daños a Clau. Nada, no nos compensa. Vamos a jugar por 2. Vamos a jugar esta mejora. Y no sé, nada, eso aunque lo vinculemos da un poco igual. Vale, nos vamos a dar la vuelta. Vamos a agotar el salón de los héroes. Lo dejamos a 1, robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Nada, que va. Que va, gente. Era la única esperanza que tenía. Que era el de robarnos un aliado, Era el de robarnos un aliado.
era el de robarnos un aliado, pero no, que va, no podemos hacer nada con esto. Defiéndete, defiéndete. Ah, qué rabia. Bueno, pues va a quedar así la cosa, yo creo. Eh, es obvio que se podría haber jugado más optimizado, realmente, pero no. Es la primera vez que la juego y tampoco le hemos encontrado mucha solución al deck. No sé cuánta suerte he tenido a mayores o sea, para bien o para mal. Am, Le falta mucha capacidad de intervención a este deck, por lo que he visto. No sé si es que además Clau pues planifica muy bien, eso es cierto, pero no sé. Igual es muy importante mantener la cabalgata de las Valquirias en mesa, y eso no lo he hecho. Pero no le he dado prioridad, ¿sabéis? No le he dado prioridad. A lo mejor manteniendo, además trae dos, a lo mejor manteniendo una cabalgata siempre en mesa, puedes defenderte mejor de este tema. Pero nada, poco podemos hacer, la verdad. Ahora vamos a enderezar por darle turno, pero ahora esto está en 6 con 2, ya, se va a 8, ¿vale? Se va a 8 y hemos perdido la partida de Valkyria. Bueno, pues esta es la mano también, no hemos tenido grandes opciones. ¿Qué cartas nos hubiesen quedado por aquí? Ah, sí, no me quedaban aliados. Claro, no me quedaban aliados. No me quedaban aliados. Sí, sí, nada, estaba perdidísima ya. Estaba perdidísima, gente. Pues nada, pues nada. Claro, me quedaba Ángela, pero Ángela planifica de cero. O sea, interviene de cero. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia que os quedéis así, con una partida así, con una derrota, que dé la sensación de que a lo mejor el deck no acaba de funcionar. Lo volveremos a traer, obviamente. A Valkyria la volveremos a traer, volveremos a jugar con ella y le buscaremos un deck que funcione un poquillo mejor que el preconfigurado. No me da la sensación de que sea un mal deck. Ya os lo dije en el unboxing. Creo que es muy buena, pero es muy lenta realmente. Es muy lenta. Tiene poco ataque. Eso es verdad. O sea, ahora por hacer ahora un resumen, ¿no? Y que el vídeo sirva de algo, ¿no? Y que de esta derrota saquemos cosas importantes. Primero, tiene poco ataque. Con 2 de ataque, es verdad que muchos esbirros te los puedes quitar de encima, pero de los nuevos que han venido, prácticamente no te puedes sacar ninguno. Por ejemplo, de fórmula mutagénica yo creo que casi todos empiezan en vida 4, prácticamente todos. Entonces, no te puedes quitar a ninguno, tienes que jugar mejoras. Y las mejoras que tienes son o esta, no hay más. Entonces, a lo mejor hay que jugar a meterle más mejoras de hacer daño. Luego, creo que los aliados no le vienen bien a Valkyria, porque a ti lo que te interesa con Valkyria es derrotarlos tú. ¿Por qué? Porque si no los derrotas tú, yo entiendo que el Salón de los Héroes no cuenta, porque es después de que derrotes a un esbirro. Entonces, el Salón no cuenta. El Valhalla, desde luego, no, porque dice después de que Valkyria ataque y derrote a un enemigo. O sea que estas tampoco se activan con un aliado. Y alguna más ha de haber por aquí. Luego están las mejoras, que son solo para Valkyria. Entonces, realmente tú, teniendo en cuenta estas 5 cartas, la única que a lo mejor tengo un poco de dudas es esta, pero creo que estoy en lo cierto. Teniendo en cuenta estas 5 cartas, no te compensan los aliados. Lo que quieres es tratar de tener una Valkyria súper fuerte, que se vaya a 4 de daño, a 5 de daño, algo así, de ataque, me refiero, con estas cartas, ¿vale? Y tratar de hacer el daño así. Tratar de hacer el daño así, yo creo. Con ella, porque además te estás preparando, te preparas, vuelves a atacar, te preparas, puedes atacar, y entonces lo que tienes que hacer en vez de aliados, bajo mi punto de vista, que esto puede estar equivocado, es tratar de generar recursos para el halo de muerte. Creo que es donde está fallando el precon, ¿sabéis? A lo mejor, obviamente, cartas tan buenas como Thor, pues son interesantes. No es que no metáis a ningún aliado, puedes meter alguno. O a meter a Ángela, que os mete el esbirro en mesa y tal. Pero a lo mejor Trog ya sobra un poquillo más. Y, y jugar a eso, jugar a prepararse, gente. Jugar a prepararse. Yo creo que es la manera de jugar a Valkyria, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, ya traeremos un deck, ya lo veremos con calma cuando venga a la serie del viaje del héroe, donde vamos viendo todos los héroes con diferentes decks, diferentes arquetipos y estrategias, y ya le buscaremos el mejor arquetipo a esta heroína, ¿vale? Sigo diciendo que me parece buena heroína, ¿eh? Pasa que, bueno, es un precon y es lo que hay, gente, no es siempre lo más óptimo. Y realmente también he sido un poco capullo, por hablar mal, porque le he traído a un villano que planifica muy bien, que mete mucha amenaza, que además no pega mucho
pero juega bastante con aturdirte o con hacerte descartar, y ella no tiene manera de robar carta. Entonces, a lo mejor Cloud tampoco es el mejor villano para Valkyria, pero bueno, está bien también que veáis estas cosas, ¿no? Porque tampoco es que Cloud sea súper duro. Y nada, un poco el vídeo está aquí. Espero que os haya gustado, espero que os llevéis una idea más o menos de cuáles son las flaquezas y cuáles son las fortalezas de Valkyria y por dónde podríais tirar a la hora de configurarle el deck. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.